Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, docentes, estudiantes, asistentes de otras entidades académicas y público en general. Mi nombre es Alma Rodríguez y seré la moderadora de esta conferencia. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación, que en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 contará con las participaciones del licenciado Carlos Eduardo Favela Zavala y del licenciado Eduardo Mateo Cruz, quienes nos hablarán sobre el tema Revista entre Ciencia y Sociedad. Agradecemos su apoyo para aportar a través de sus conocimientos y experiencias información que seguramente servirá para reflexionar sobre la trascendencia de este tema y sus repercusiones en el ámbito económico, político y cultural. Les recordamos que para confirmar su asistencia deberán registrarse en los formularios que se impartirán al inicio y al final de cada conferencia. También a las y los asistentes a distancia que quieran realizar alguna pregunta o comentario pueden hacerlo en la sección de comentarios de la transmisión. Las personas asistentes en el auditorio pueden esperar al final de la presentación para hacer sus cuestionamientos a las personas participantes. Procedo ahora a leer una breve síntesis curricular de los participantes. Licenciado Carlos Eduardo Favela Zavala, licenciado en Comunicación y Periodismo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, maestrante en Educación Inclusiva por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con una certificación de estándares internacionales de accesibilidad web. Su experiencia profesional se centra en materia de inclusión. Desde hace 8 años ha trabajado como ponente en temas de toma de conciencia, diseño y elaboración de material educativo inclusivo, asesoría y apoyo a la comunidad estudiantil con discapacidad. De 2019 a 2021 fue responsable de proyectos de inclusión de la FES Aragón. Actualmente es jefe de sección académica de la División de Ciencias Sociales, en donde coordina el curso de inglés de 4 habilidades dirigido a personas con discapacidad visual. Asimismo, es coordinador de la primera maqueta áptica a nivel UNAM y coordinador de accesibilidad de la revista Entre Ciencia y Sociedad, una publicación digital inclusiva desde la comunicación de la ciencia. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones en materia de discapacidad. Actualmente es investigador en la sede de la Cátedra UNESCO, Universidad de Integración Regional. Licenciado Eduardo Mateo. Es licenciado en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y maestrante en Pedagogía por la FES Aragón. Cursó el Diplomado en Mercadotecnia por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es profesor de asignatura de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, donde imparte las materias de redacción, taller de televisión, guionismo en radio y televisión, fotoperiodismo y computación aplicada de los medios audiovisuales. Coordinador del curso taller para la titulación en producción televisiva de la carrera de Comunicación y Periodismo. Participó con la ponencia titulada Grupos de WhatsApp, facilitadores de las clases, en el Encuentro Universitario de Mejores Prácticas en el Uso de TIC en la Educación, Educatit Habitat Puma. Ha participado como comentarista en el programa Cinemateca de TV UNAM. Colaboró para Televisa en el noticiero de Lolita Ayala, donde se desempeñó como coordinador de producción, así como en Foro TV para Canal 11 en el programa Galería, conducido por Lucero Solórzano. Bienvenido, licenciado Carlos Eduardo y licenciado Mateo. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la conferencia, para lo cual me gustaría darle la palabra al licenciado Carlos Favela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, me da gusto saludarles y sobre todo, bueno, veo rostros conocidos y eso me anima mucho. El día de hoy vamos a conocer un poquito acerca de este proyecto que es la revista Entre Ciencia y Sociedad. ¿De qué se imaginan que va la plática? Yo sé que vinieron por voluntad propia y con mucho ánimo. Entonces, vamos por lo menos a hacer algo. Les voy a pedir algo de favor. Vamos a intentar de interactuar para que sea un poquito más amena esto y también que puedan conocer en torno a 2 temas particulares. 1, la discapacidad y 2, la parte de la comunicación de la ciencia. ¿Les parece? Por favor, la siguiente. Les comparto este proyecto que se llama Revista Entre Ciencia y Sociedad, una publicación digital inclusiva desde la comunicación de la ciencia. Consta de 4 profesores que hemos estado ahorita coordinando los esfuerzos precisamente para generar este producto. Es la maestra Ana Laura González Zambrano, la licenciada Lucía Pérez Díaz, el licenciado Eduardo Mateo Cruz y un servidor. Claro que esos esfuerzos no pueden ser posibles sin el trabajo y el apoyo también de la comunidad estudiantil. El día de hoy también comparto, nos acompaña Valeria Donato, ella ha trabajado como reportera, Arely Bustamante, y creo que por el momento son los que nos acompañan. Pero es un trabajo que se ha realizado con el esfuerzo y trabajo de muchas personas. Vamos a ir conociendo un poquito al respecto de todo ello,
Pero antes me gustaría pedirles un gran favor. Cierren los ojos sin dormirse, no se me duerman, cierren los ojos tantito y por favor, no los abran, cierren los ojos y damos paso. No abran los ojos, no abran los ojos. Listo, los pueden abrir. A ver, cuéntenme, ¿de qué trata? ¿No saben? ¿De qué trata? ¿De qué va esto? Es un cortometraje. ¿De qué es el cortometraje? ¿No saben? ¿Qué les pareció? ¿Es agradable o no lo fue? Sí, dice que sí, Carlos. ¿Qué más? ¿Qué más? Como el mar, ok, ¿qué más? Por acá. Un bosque, paz, tranquilidad. ¿A ciencia cierta sabemos de qué va esto? ¿De qué va ese cortometraje? ¿Lo quieren ver? Por favor. ¿Qué tal nos fue? ¿Bien? ¿Era la idea? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Las imágenes son importantes? Sí, ¿para qué nos sirven? Para entender. Por ahí me decían el mar. ¿Era el mar? No, eran los perritos corriendo. ¿Fue fácil, fue difícil comprender el contexto? Sí, dicen sí, no, más o menos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos imagen, perdón, cerraron los ojos. Ahora presten mucha atención al siguiente video. Si quieren ver este, es PIP, Universidad Canina, lo pueden buscar, es un corto muy bonito, entonces cuando tengan oportunidad, revíselo, ¿sale? Y ahora el siguiente video. Prueba Poet y disfruta de sus fragancias únicas e irresistibles con una limpieza fácil y efectiva. Sale, atención. Listo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil de entender? ¿Han pensado en las barreras que enfrenta una persona sorda? Imagínense, ahorita yo estoy hablando, no hay intérprete. ¿Qué pasa con toda la información que les estoy dando? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué sentimiento tienen ustedes ahorita? Tristeza, dice por ahí. ¿Qué más? Impotencia. ¿Por qué? No comprendo. ¿Lo han pensado?
¿Han pensado en una persona sorda? ¿Alguien lo había meditado? ¿Cómo se sienten cuando están en un salón donde nosotros o todo se oraliza? No hay nada de lengua de señas, no hay nada. ¿Lo han pensado? Ese es un video de lengua de señas. ¿Qué pasa? Siguiente, por favor. Precisamente lo que buscamos con esta revista es trabajar estos temas que son ¿qué barreras se enfrentan las personas con discapacidad? ¿Quién se ha detenido a pensar desde nuestra labor como comunicadores o como periodistas cómo podemos hacer llegar la información que nosotros generamos a la diversidad? ¿Lo han pensado? ¿Se lo han cuestionado en algún momento? ¿Se han cuestionado que hay sectores de la población que no recuperan la información que nosotros queremos transmitir? ¿Lo han analizado o jamás ha pasado? Y esta pregunta viene precisamente a colación de lo siguiente. Mientras que a mí no me pase o no me afecte, no me interesa muchas veces. Mientras yo no esté inmerso en el tema de la discapacidad, ¿me interesa? Si yo estoy inmerso, sí. Y si no, como comunicador, ¿me interesaría? Debería, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad hay en México? ¿Alguien sabe el dato? ¿Cuántas personas le calculan? Personas con discapacidad. Discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual. ¿Cuántas más o menos le calculan? Yo considero Más de 3 millones. De acuerdo con el último censo, dicen que son más de 6 millones de personas, son 6 millones, 7 millones de personas con una discapacidad. ¿Qué creen? Tenemos un nicho de oportunidad nosotros como comunicadores, y es ese sector que no estamos volteando a ver. Y precisamente esto es lo que nosotros trabajamos en la revista. ¿Cuáles son estas barreras que enfrentan las personas con discapacidad? ¿Cuáles serán estas barreras? ¿Perdón? Exclusión. ¿Qué más? No se les admite en ciertos trabajos. ¿Qué más? Eso puede ser por cuestiones actitudinales, prejuicios. ¿Qué más? Acceso a la información. Ahí tenemos uno. ¿Qué más? En el transporte público. ¿El transporte público es accesible? No, muchas veces no, y en la mayoría no es accesible. Hay muchas cuestiones que no toman en cuenta las personas con discapacidad. Transporte no es accesible. Infraestructura, espacio público, ¿es accesible? Salgan a la calle y ¿con qué barreras nos encontramos? Escalones, banquetas, puestos, ¿qué más? Baches, vehículos sobre las aceras. Falta señalización, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más? Personas bloqueando zonas exclusivas. Ok, entonces, ¿hay barreras para las personas con discapacidad? Sí. Barreras en cuanto a la infraestructura, en cuanto al espacio público, en cuanto al transporte. ¿Y qué creen? Barreras en cuanto a la comunicación. ¿Cómo podemos nosotros transmitir esta información a una persona con discapacidad? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿La ignoramos? ¿La dejamos de lado? ¿Le decimos, híjole, chin, con la pena? ¿Qué harían ustedes? Nos adaptamos a sus necesidades. ¿Qué más? Buscar soluciones. Ok, ¿qué más? ¿Cuántas barreras de comunicación hay? Híjole, las barreras de comunicación surgen a partir precisamente de estos videos que nosotros les compartíamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué situaciones deben de afrontar en su día a día? Ojo, mucha atención con lo siguiente. Barreras de comunicación, y nos hace falta una, el acceso a la información. ¿Qué pasa con este acceso a la información de las personas con discapacidad? ¿Se da? ¿Se tergiversa? ¿Qué más? ¿Me permites tanto una hoja? Por ejemplo, esta información es de interés público para todos ustedes y tengo una persona con discapacidad visual. Le voy a decir, toma, ahí lo lees. ¿Le van a hacer eso? ¿Le vas a hacer eso y decirle, híjole, pues no tengo otra forma, ahí cuando puedas que te lo lean? ¿Qué harían ustedes?
si es una persona con discapacidad visual? ¿Qué alternativas o qué soluciones plantearían ustedes? Se lo leo, bien. Gracias. Allá atrás, Dios. Un material con braille. ¿Qué más? Un intérprete. ¿Qué les parecería un intérprete aquí? Nice. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad auditiva quiere seguir la transmisión? ¿Le es funcional? Pues no. A lo mejor y con subtítulos, medio los subtítulos ayudan, y aún así hay barreras. Entonces, ¿cuáles son las barreras que tenemos que enfrentar? Bueno, que enfrentan las personas con discapacidad son esas. Y este dato es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente nos remitimos a la labor que muchas veces de nosotros vamos a realizar, que es precisamente publicar en sitios web. De acuerdo con Yo También, una asociación, una organización que trabaja con personas con discapacidad, indican que de los 2 millones de sitios web que se generan en México, solamente el 1% cumple con criterios de accesibilidad. Y cuando me remito a la parte de accesibilidad, es decir, que permite que personas con discapacidad puedan acceder a esa información. ¿Qué les parece este porcentaje? Mal, mínimo, híjole. Estamos excluyendo ¿a cuántos millones de personas dijimos? 6 millones aproximadamente. ¿De qué va esto entonces? Tenemos una problemática. ¿Cómo podemos nosotros, estudiantes de la licenciatura, poder incidir en estos temas de interés social? Y vamos para allá. Siguiente, por favor. Y lo que dice el licenciado Edgar Lara, precisamente, ¿qué creen? Existe un marco normativo. ¿Conocen este marco normativo? ¿Alguien lo ha escuchado? Ya llevaron una materia, régimen legal de los medios de comunicación. ¿No? Bueno, algunos los van a llevar, otros no, pero en algún momento lo tienes que llevar en la carrera. Precisamente, una de las cuestiones que nosotros trabajamos y desde el enfoque de esta revista es con apego en un marco normativo internacional. Es decir, nosotros tomamos como punto de partida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual establece en su artículo 9 la importancia de la accesibilidad. Repito, la accesibilidad es que pueda navegar y que pueda hacer disfrute de, por ejemplo, este acceso a la información en un sitio web. En este caso, el artículo 9 de este marco normativo nos dice, tenemos que trabajar las cuestiones de accesibilidad. Y de igual forma, el artículo 21 es libertad de expresión y también de acceso a la información, nos señala la importancia de generar contenidos y, ojo, que no tengan un costo mayor, ¿sale? No es decir, tú persona con discapacidad te voy a cobrar más porque te lo voy a hacer accesible, no va de eso. ¿Y qué creen? También la reforma de telecomunicaciones de 2014 obliga a sitios web de televisoras, radiodifusoras y telefónicas a que sus sitios web sean accesibles. ¿Qué creen? Tenemos un detalle en ese. ¿Lo son? No. ¿Qué creen? No hay fecha de cumplimiento. Nunca les dijeron cuándo lo tenían que cumplir. Entonces, ¿qué han hecho? Se ha hecho caso omiso. ¿Sabían que todos los sitios de gobierno deben de ser accesibles? ¿Han visto el icono de accesibilidad? Lo son en la mayoría de los sitios de gobierno, porque deben de ir con apego en este marco normativo. Entonces, primera parte que queríamos compartir, el tema de la discapacidad. Ya identificamos la problemática que hay para nosotros comunicadores y periodistas. ¿Cómo le haces llegar la información a este sector? ¿Cómo le hacemos llegar esa información a las personas con discapacidad? Vayan pensando, vayan imaginando, haciendo propuestas de cómo lo harían. Y ahora bien, segundo tema que viene precisamente es el tema de la comunicación de la ciencia. Principalmente el tema de la comunicación de la ciencia es esta capacidad para poderse nutrir la gente de temas no especializados relativos a la ciencia. Cuando pensamos en la ciencia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en ciencia? Física, biología, ¿qué más?
química, se están imaginando a personas en los laboratorios, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es la imagen que tenemos? Entonces, ¿cómo los vemos? Algo inalcanzable, algo muy difícil. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos hacer llegar esta información a toda la gente? ¿Se puede o no se puede? Precisamente desde la comunicación de la ciencia, y uno de sus referentes, León Olivé, menciona esta cuestión. Es la principal fuente que nosotros tenemos para comunicar el trabajo científico, el trabajo que se está realizando desde la ciencia. Y también una segunda cuestión es este aspecto que es el principal responsable de la formación de la imagen que la opinión pública tiene sobre la ciencia. De nosotros depende cuál es esta imagen que se forma la gente en torno a la ciencia, porque la seguimos viendo como algo difícil, algo inalcanzable, algo que únicamente unos cuantos lo deben de entender. Precisamente desde la comunicación de la ciencia, nosotros tenemos que atender este aspecto. Uno de los aspectos que también, repito, debemos de considerar es cómo se lleva a cabo esta comunicación o este trabajo entre la ciencia y la sociedad. Normalmente se da de manera, ¿cuál creen? Unidireccional, ¿no? Si lo entendiste bien y si no, también. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces se segregan a ciertos sectores y si no lo entiendo, si no soy el área, híjole, muchas veces pasa desapercibido para mí. Por lo tanto, ese es uno de los trabajos que tiene la comunicación de la ciencia. Si dice la comunicación de la ciencia que se da de manera unidireccional, ¿qué debemos de hacer nosotros? Siguiente, por favor. Una de las cuestiones es ¿cómo comunicamos la ciencia? Lo que se busca desde esta revista es acercar este conocimiento científico a la sociedad en general, es decir, no excluimos a los diversos sectores de la población. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos atender precisamente al sector de la discapacidad? ¿Cómo podemos comunicar esta ciencia para que la gente sea capaz de apropiarse de este conocimiento científico para resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad? ¿Tenemos problemas a nivel social o no tenemos? Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de medio ambiente, tenemos problemas en cuanto a la alimentación y demás. La comunicación de la ciencia busca que a través de este conocimiento científico la gente se pueda apropiar de él para poder incidir en estas problemáticas sociales. ¿Vamos bien hasta aquí? No hay dudas. Siguiente, por favor. Tenemos entonces dos temas: discapacidad y comunicación de la ciencia. Una línea de investigación que todavía podemos explotar en gran medida. Derivado de encontrar estas problemáticas como investigadores sociales que somos también, es qué respuesta o qué solución le podemos dar. Todo surge a partir precisamente de un proyecto, de un programa de apoyo para innovar y mejorar la educación, PAPIME, en el cual buscamos hacer una actividad que forme estudiantes con una visión desde la comunicación de la ciencia, pero que también busque incidir a nivel social. En este sentido, ¿qué fue lo que se tuvo que realizar para poder generar una revista? Primer punto es capacitar al docente. ¿Están de acuerdo? Lo primero es que nosotros también entendamos y tengamos conciencia de lo que es la discapacidad y la comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo trabajo discapacidad, el licenciado Eduardo Mateo, ¿qué creen? No lo trabaja, pero hoy en día se le brindó una capacitación y dice, ya sé cómo puedo, desde la parte de producción audiovisual, generar contenidos accesibles. Ese es el primer paso, capacitar a la planta docente para que a partir de ello logremos también capacitar ¿a quién? A ustedes. ¿Alguien ha pensado en trabajar o generar contenidos desde la comunicación de la ciencia? ¿Sí? Ok. ¿Alguien ha pensado en trabajar contenidos de accesibilidad, con acceso a la información para todas las personas? A lo mejor y no. Y precisamente es cómo nosotros los podemos capacitar para poder participar en este proyecto y a su vez poder generar contenidos que puedan atender esta problemática. Y por último, bueno, se da la conformación del equipo que más adelante vamos a ver quiénes integran esta revista. Siguiente, por favor. A grandes rasgos, una de las cuestiones que vimos es muy funcional para nosotros fue realizar un taller de producción audiovisual periodística desde la comunicación de la ciencia. Este es un taller que vamos a sacar de manera intersemestral.
el cual está dividido en diversos apartados, pero lo que buscan es que sea un taller completo para que al final de este taller ustedes puedan generar un contenido accesible, pero desde la comunicación de la ciencia. ¿Cuáles son los temas que estamos abordando? Precisamente es comunicación de la ciencia. Necesitamos entender qué es la comunicación de la ciencia, necesitamos entender cómo elaborar el reportaje, necesitamos tener y tomar conciencia en torno al tema de discapacidad, necesitamos saber cómo hacer un video, una revista y a su vez la importancia de la investigación en el ámbito científico. Este curso lo vamos a replicar de nueva cuenta en el periodo intersemestral, así que de una vez, si alguien se interesa, en el periodo intersemestral vamos a estar haciendo otra vez esta capacitación para que se sumen al proyecto. Entonces, siguiente por favor. Vamos a presentarles ahora sí el sitio web. Si gustan ingresar, es un código QR y la liga, por si también no puede entrar, revista entre ciencia y sociedad.com.mx. Listo, está en pantalla. Sí. O si quiere, revista entre ciencia y sociedad. ¿El código? Ok, escanean el código, porfa. Y sale. Listo. Vale, vamos a explicar un poquito de esta revista. Cuando hablamos de las cuestiones de accesibilidad, nos basamos principalmente en las pautas. Este es un sitio web desarrollado desde cero por un ingeniero del TESE de Catepec, el ingeniero Rodrigo Simón, quien estuvo trabajando totalmente desde cero y tenía que aprender qué eran las cuestiones de accesibilidad. ¿Qué nos caracteriza? Por ejemplo, una de las cuestiones que trabajamos en la revista es que sean altos contrastes de preferencia, fondo azul, letras blancas o podría ser también fondo blanco, letras negras. Algo importante son los altos contrastes. De igual forma, todo lo que está constituido en el sitio web cumple con los criterios, es decir, una persona con discapacidad visual puede navegar en él. Cierren los ojos todos y todas, por favor. Cierren los ojos y vamos a ir ubicando esto. Bienvenido a NVDA Diálogo, bienvenido a NVDA. Cierren los ojos. La mayoría de las órdenes para controlar a NVDA. Este es un lector de pantalla. Este lector de pantalla es el que utilizan las personas con discapacidad para poder navegar en los sitios web, ¿sale? Una persona con discapacidad no usa el mouse, usa el tabulador. Entonces voy a manejar todo con tabulador de la siguiente forma. Reportaje Escudo de la UNAM, conformado por el águila mexicana y el cóndor andino. Logo de la FES Aragón, conformado por el escudo de la UNAM y las torres de Metalles Goeritz. Navegación región lista con 4 elementos: principal visitado enlace, misión y visión visitado enlace, ediciones visitado enlace, equipo de trabajo visitado enlace, logo de la revista gráfico visitado enlace, revista entre ciencia y sociedad gráfico, reportaje más reciente encabezado nivel 2. Club de Mecatrónica de la FES Aragón desarrolla prototipo de robótica blanda para atender casos de artritis encabezado nivel 3. Guión escrito por Ereli Bustamante. Fotografía del dispositivo presurizado en el que los activadores se inflan para realizar el movimiento gráfico. Listo. Salir de NVDA. Sale. ¿Qué les parece esta descripción? ¿Qué es lo que pasa con los sitios web? Los sitios web no llevan un orden a veces. Los sitios web no tienen una descripción. ¿Cómo le hacemos llegar esta información que al final del día la imagen es importante? Sí. ¿Cómo se le explicas a una persona con discapacidad? ¿Cómo lo harían? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima a describir, por ejemplo, hasta arriba, el logo de la universidad? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo le haces llegar esta información a una persona con discapacidad? ¿Cómo lo harías? ¿Lo harías o no lo harías? ¿Cómo está conformado el logo? Compártelo. Ese es uno de los retos que nosotros tenemos. Esa información la tienen que recuperar ellos, porque lo que ustedes están viendo, ellos también lo tienen que saber. Ojo, a veces las descripciones no son tan detalladas, porque también tanta información puede no resultar de utilidad.
Sin embargo, ¿qué aspectos detectaron ahorita que fui con el lector de pantalla? Uno, les decía la descripción. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más les dijo el lector de pantalla? Les dio un orden. ¿Cómo fue el orden que les dio? De izquierda a derecha. ¿Qué más? ¿Alguien prestó atención y escuchó que decía lista con 4 elementos? ¿Cuál es la lista con 4 elementos? Principal, misión y visión, equipo de ediciones y equipo de trabajo. Después, ¿qué les dijo? Visitado enlace. Eso quiere decir que yo ya visité el enlace. ¿Qué más? ¿Qué más había? Decía logo de la revista y les decía gráfico. Y de esta manera, una persona con discapacidad visual puede ir navegando en este sitio. Todos los elementos, por ejemplo, vámonos a equipo de trabajo, todos los elementos cuentan con una descripción a partir de aspectos muy puntuales para que también no saturemos de información a la persona. Este equipo de trabajo está constituido por los responsables, el doctor Hugo Luis Sánchez Gudiño, el doctor Julio César Ponce Quitzaman, y bueno, encargados, la licenciada Lucía Pérez Díaz, el maestro Eduardo Mateo, la maestra Ana Laura, un servidor, y también los reporteros. Pero ojo, todas estas imágenes tienen una descripción, todas, porque la información estamos intentando que sea para todas y todos, y usando el lector de pantalla, tú puedes recuperar la información. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con el sitio? ¿Todo bien? Va. Entonces, listo. Bueno, pues en mi caso me toca hablar justamente del proceso que se llevó a cabo para la producción de reportajes audiovisuales accesibles. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En un momento hacemos esto, nada más me gustaría primero que nada mencionar un poco cómo es que surge también el gusto, si bien no soy especialista en temas de discapacidad, pero desde el ámbito de la producción audiovisual me ha tocado estar inmerso en esa producción como tal. Tuve la oportunidad de trabajar con Lolita Ayala, que como ustedes sabrán, pues es un ícono de la comunicación periodística aquí en México. Y Lolita Ayala fue de los primeros noticiarios en este país en incluir elementos de accesibilidad en su noticiario. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o todavía recuerdan un poco esos noticiarios, esos programas. No son muy jóvenes o allá sí, ¿verdad? ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Quién sí? Ok, está muy bien. Y eso, independientemente de la empresa a la que pertenecía el programa y de la línea editorial y demás, algo que fue muy rescatable justamente fue esta incorporación. Y si ustedes recordarán, no había programa, nunca hubo un programa de hecho, en el que no hubiera una interpretación en lengua de señas mexicana. Fue la primera en la televisión mexicana, en un noticiario, en establecer este elemento. Empezaron con Perla Moctezuma, que Perla Moctezuma también es un ícono también de la cuestión de accesibilidad. Ella es de la comunidad sorda, por ejemplo. Posteriormente se hizo pues Perla Moctezuma entró en un proceso de jubilación, como era de esperarse, y llegó Marilú Bello. Si bien Marilú Bello no era parte de la comunidad sorda, pero estaba inmiscuida totalmente, o sea, pertenecía a asociaciones, tenía familiares, conocía perfectamente cómo era este trabajo de la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, si me apoyan, a ver si pueden ingresar al Mentimeter. Nada más que ahí ya no tuvimos oportunidad de abrir la liga, pero ahí en ese Mentimeter lo que les van a preguntar es justamente si ustedes conocen algún programa de televisión o alguna película que incorpore estos elementos de accesibilidad.
como lo mencionaba hace un momento el licenciado Carlos, por normativa, incluso de la Ley Federal de Telecomunicaciones, señala que todos los programas televisados, por supuesto todas las producciones audiovisuales, deben contar con estos parámetros de accesibilidad, que incluyen, por supuesto, la interpretación en lengua de señas mexicana, que incluyen un subtitulaje y además una audiodescripción, ¿vale? Va a ser muy interesante para el equipo de trabajo conocer si ustedes saben de algún referente que incorpore estos elementos, porque además esto funciona para desarrollar, por supuesto, investigación al respecto y ver cómo esto se puede seguir trabajando. En México estamos en pañales, en serio, en la producción audiovisual con elementos de accesibilidad. Ustedes, todas las personas que están aquí, han ido alguna vez al cine, ¿no? A ver una película, ¿no? ¿Les gusta ir al cine? A ver, levanten la mano. Ok. Bueno, creo que yo esperaría que a todas las personas que estamos aquí nos guste ir al cine. Y eso se los pregunto porque justamente cuando uno va al cine, pues es todo un ritual. O sea, más allá de ir a ver la película, hacemos un ritual, que es este ritual también que tiene que ver con la apropiación de la cultura. E incluso desde que llegamos al cine nos despegamos de la realidad como tal, ¿no? Y casi todos los cines están configurados de la misma manera. Tienen como un pasillo largo que te desconectan con la realidad, entras a una sala que conforme va pasando el tiempo se va volviendo más oscura y entonces empieza la película. Y creo que para todas las personas que estamos aquí no hay ningún impedimento para poder apropiarnos y dejarnos atrapar por la historia que vemos en esa película. Pero en el supuesto que ponía el licenciado Carlos en un principio, imagínense que tuvieran alguna discapacidad visual o auditiva. Para empezar, justamente en esta parte de la infraestructura, hacer un análisis si todas las salas de cine que hemos visitado, en términos de infraestructura, son accesibles para que puedan ingresar las personas con discapacidad visual. ¿Lo podrían hacer? Y ya que estamos adentro de la sala del cine, pensar qué sucede con aquellas personas que tienen una visión limitada, cuando el lenguaje cinematográfico es principalmente visual. ¿Y qué sucede con aquellas personas que tienen discapacidad auditiva? Cuando sabemos que una película de terror, por ejemplo, se basa muchísimo más en los efectos sonoros que a veces en la misma imagen. Y esto se los menciono porque justamente el 6 de marzo, o sea, hace poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló con carácter de obligatorio que todas las películas exhibidas en este país tuvieran dos elementos: conexión a audífonos y audiodescripciones. Entonces, ahí tenemos un campo también para revisar si realmente las productoras cinematográficas o las distribuidoras están cumpliendo también con esto que marca la ley, por supuesto. ¿Le podemos cambiar? Sabemos que las producciones audiovisuales se componen de dos elementos, que son elementos clave: imagen y sonido, o video y sonido, imagen en movimiento y elementos sonoros. ¿Qué sucede cuando nosotros pensamos en realizar producciones audiovisuales con elementos de accesibilidad? Pues justamente ya la misma pauta nos lo está indicando. Tenemos por un lado todos esos elementos visuales y por otro esos elementos sonoros. Si los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones me dicen que esas producciones deben de incluir subtitulaje, audiodescripción e interpretación en lengua de señas mexicana, pues no nos está pidiendo nada, vaya, que no hayamos utilizado antes, ¿no? Porque finalmente son elementos sonoros y visuales.
Acá más bien había que pensar o repensar todo el proceso de la producción audiovisual y verla desde una mirada del diseño universal audiovisual. Le cambiamos, por favor. Y bueno, pues ahí era lo que les decía, ¿no? Tenemos a Lolita Ayala con, en este caso es Marilú Bello, que justamente este noticiario, por supuesto, o este programa en particular, se dio justamente en el marco de la transición de la televisión análoga a la digital. Por eso es que pueden ver el formato incluso más cuadrado, pero abajo, del lado derecho, en la parte inferior derecha, tenemos el recuadro con la interpretación en lengua de señas mexicana. Y en el caso de este noticiario, que era totalmente en vivo, la interpretación era totalmente en tiempo real, ¿vale? ¿Le podemos cambiar? Aquí tenemos justamente lo que nos dicen esos lineamientos generales de accesibilidad del servicio de televisión y radiodifusión. Entonces prácticamente indican que todos estos servicios deben de incorporar estos elementos. La que sigue. Yo les decía que tenemos que repensar en el proceso de producción audiovisual o televisiva. ¿De qué semestre son? A ver, ¿son de segundo y cuarto semestre? ¿Hay personas de sexto semestre? ¿De octavo semestre? No. Ok, ya próximamente, sobre todo quienes están en cuarto semestre, tendrán que seleccionar el área a la cual se van a enfocar, ya sea televisión, radio, prensa. Y entonces esto se los pregunto porque seguramente una cantidad considerable de aquí optarán por televisión y habrá que repensar justamente ese proceso de la producción televisiva. ¿Quién me quiere decir cuál es el proceso de producción audiovisual? ¿Cuáles son las 3 etapas? Son 3 etapas de este lado. Exactamente, preproducción, producción, postproducción, ¿no? Y entonces cada una de esas etapas tiene sus propios, sus propios momentos a desarrollar, empezando justamente por la idea que se va a desarrollar y se va a concretar en una escaleta, en un guión, y a partir de ese guión se tiene que hacer toda una planeación de producción, se ejecuta y posteriormente se lleva a cabo un proceso de postproducción, ¿no? Todas las personas que estamos aquí diríamos, pues a lo mejor tiene su grado de complejidad, pero se tiene que seguir de esta manera y se va a lograr y vamos a tener al final un programa de televisión o un video, ¿no? Pero bajo la mirada del diseño universal accesible llevado al proceso de la producción televisiva, que sería el diseño universal accesible, tenemos que incorporar todos estos elementos a lo largo del proceso de producción, que fue lo que se hizo en los trabajos de reportaje de la revista. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos planeación de la cobertura periodística. Eso es muy importante señalarlo. Dentro de todo el espectro de la producción audiovisual, tenemos la parte periodística, que el principal objetivo o la principal función social es justamente informar a la sociedad sobre X tema, pero esa es la principal función social. Entonces, dentro del trabajo periodístico se sigue un proceso también que es la planeación de la cobertura periodística, establecer una agenda informativa, hacer un trabajo de prerreportería. Seguramente ya llevaron materias, si no me equivoco, hay grupos de nota informativa y crónica noticiosa, de reportaje también, ¿no? Para esos momentos, ustedes ya saben distinguir, sobre todo quienes van en cuarto semestre, cómo se escribe, redacta y produce una nota informativa en comparación con un reportaje. No es lo mismo, es muy diferente. Entonces, el reportaje nos da la posibilidad de hacer un trabajo de prerreportería para obtener la mayor cantidad de información posible y sobre todo bajo un lenguaje audiovisual poder tener todos esos elementos.
llegamos al trabajo de reportería de campo. ¿Cuál es la principal distinción entre hacer una nota, un reportaje televisivo sin una mirada de la accesibilidad con esta incorporación de los elementos? Pues son muchas cosas, ¿no?, que se tienen que tomar en cuenta. Para empezar, hay que considerar que si yo voy a tener mi video final, tengo que incorporar ese recuadro de la interpretación en lengua de señas mexicana, tengo que incorporar el subtitulaje, tengo que hacer una audiodescripción. Entonces, al momento de hacer mis tomas, tengo que dejar el espacio suficiente para incorporar ese recuadro, para meter el subtitulaje, para meter además los supers que me van a identificar a las personas que hablen. Tengo que hacer mi guión con la voz en off del reportero o de la reportera, pero además incorporar todos los elementos gráficos que van a entrar para hacer la audiodescripción correspondiente, ¿vale? ¿Le podemos cambiar? Por supuesto que una vez que se hace la cobertura periodística, se redacta un guión audiovisual. En este formato de guión audiovisual, que más adelante van a revisar, se tienen que incluir todas las pautas de accesibilidad. No todas las veces las personas que salen a hacer trabajo de reportería son las personas que editan ese video final. Es todo un proceso. Entonces, el guión es muy importante porque si yo no coloco los elementos de accesibilidad y se lo paso a Valeria, que es la editora, ¿qué va a suceder? Pues Valeria no va a saber qué colocar, ni dónde entra la audiodescripción, ni dónde entra el subtitulaje, ni en dónde va la interpretación en lengua de señas mexicana. Entonces, en este proceso de guión se tienen que incluir todos estos elementos. Pasamos a la siguiente. Y después viene, por supuesto, la postproducción, donde a partir del trabajo de reportería, del guión que se realizó, se entrega todo el material grabado, aspectos, entrevistas, voz en off, la voz con la audiodescripción, los videos con la interpretación en lengua de señas mexicana, para que una persona haga el trabajo de montaje y logremos tener este video final. Ahorita se los estoy diciendo así de manera muy concreta, ¿no?, de manera muy rápida quizá, pero todo esto implica un proceso que se tiene que seguir, porque de por sí en producción audiovisual sabemos que los detalles cuentan y muchísimo. No podemos dejar pasar nada, y mucho menos cuando se trata de incorporar elementos de accesibilidad. Aquí, por ejemplo, son capturas de algunos de los reportajes que ya se realizaron. Lo que les decía, o sea, tenemos ahí a la persona entrevistada, tenemos en la parte inferior derecha el recuadro con la interpretación en lengua de señas mexicana, que esto no lo sacamos de la manga, esto lo dice el IFETEL con los lineamientos de accesibilidad. La interpretación siempre tiene que ir del lado inferior derecho, el subtitulaje siempre tiene que ir al centro, se tiene que mantener este contraste. Por eso es que la letra es blanca y esta cajita en opacidad pues es de color negro, ¿vale? Le cambiamos. Hay que considerar que además de meter el subtitulaje, tenemos que identificar a las personas que aparecen con estos elementos que se denominan supers o plecas, ¿no?, dependiendo del medio. Y entonces tenemos, por ejemplo, el nombre de la persona, su cargo, subtitulaje y recuadro. Le cambiamos. Esto que les decía, la composición dentro del lenguaje audiovisual es muy importante y eso es algo que ustedes aprenden desde los primeros semestres. Ya llevaron materias como fotografía, ¿no? En fotografía, ¿qué aprendemos? Pues aprendemos toda la composición de la imagen, la regla de los tercios, de los puntos más importantes, la zona áurea, cuáles son esos puntos donde se puede concentrar la mayor información visual,
la profundidad, o sea, todo esto que ya conocen. Si nosotros revisamos, tenemos que, al momento de considerar todos los elementos, cuidar que lo que se ve en la imagen, si es importante justamente visualmente para transferirnos o remitirnos alguna información, pues que no se tape, ¿no? Esto, por supuesto, pensando en personas que no tienen limitaciones para ver. ¿Le cambiamos? Y bueno, acá tenemos, por supuesto, también otro ejemplo. Y la que sigue. Y bueno, ahí tenemos, en este caso, también una toma, un plano más a detalle, que nos muestra quiénes nos apoyaron para la realización de este reportaje. Aquí algo antes de que se me pase. La persona que realiza la interpretación en lengua de señas mexicana para estos reportajes es compañera suya. Es estudiante de comunicación y periodismo que pertenece a la comunidad sorda como tal. ¿Le cambiamos? Bueno, hasta el momento sería esto y les vamos a presentar entonces cómo quedó ese reportaje, que justamente aquí se encuentra la reportera que no solamente escribió el reportaje, hizo el guión, grabó la voz en off, también participó activamente en el proceso de producción. Aparece escudo de la UNAM del lado izquierdo y logotipo de la FES Aragón del lado derecho. Aparece cortinilla con el nombre de la revista Entre Ciencia y Sociedad. Aparece nombre del reportaje. Club de Mecatrónica de la FES Aragón desarrolla prototipo con robótica blanda para atender casos de artritis. En el Club de Mecatrónica, Carlos Benítez González, tesista y egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica, junto con el apoyo del maestro en Ingeniería, Humberto Mancilla Alonso, desarrollan el prototipo de dispositivo rehabilitador blando adaptable para manos, con el propósito de ayudar a las personas que tienen artritis en las extremidades superiores. La artritis es una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta las articulaciones causando dolor. Según datos de la OMS, afecta entre 1 y 1.5% de la población mundial. En Latinoamérica, cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de las enfermedades reumáticas. No existe una cura para la artritis, pero se puede tratar mediante fisioterapia, proceso que requiere del uso de aparatos especializados. Aparece a cuadro Carlos Benítez, desarrollador del proyecto. El por qué se desarrolla este proyecto es debido a los diferentes tipos de enfermedades o trastornos que uno puede llegar a tener en las manos a lo largo de su vida. Estos tipos de enfermedades o trastornos llegan a afectarnos en nuestra vida cotidiana debido a que el uso de las manos es bastante frecuente. De acuerdo con Carlos, los activadores y diseño de este proyecto iniciaron en la Universidad de Harvard y parte de su trabajo ha sido adaptarlo a las necesidades de su proyecto. Primero se comenzó a hacer los actuadores, se hicieron pruebas primeros sobre distintos materiales y luego ya se hizo el armado y la prueba. No se trata de un guante, pues solo va sobre la mano ayudándola a abrir y cerrar, y la tecnología empleada para ello es robótica blanda, un tipo de tecnología reciente que hace uso de materiales no rígidos y tiende a ser moldeable. Principalmente los actuadores fueron hechos de un material llamado Ecoflex. Es un material flexible que nos permite que estos actuadores, al ser presurizados, se inflen y puedan realizar el movimiento adecuado. También se usaron mangueras neumáticas y un método llamado manufactura aditiva para hacer los conectores neumáticos y su conexión. El prototipo podrá adaptarse a la mano de un niño o un adulto, y su manera de trabajar implica robótica, mecánica y eléctrica. Aparatos de medicina como este suelen ser bastante costosos, pero uno de los objetivos de este proyecto es que al encontrarse terminado pueda ser adquirido por cualquier persona a un bajo costo. Si tienen alguna idea o algo que pueda ayudar a las personas y quieran ejecutarlo o hacerlo de ello un proyecto,
siempre son bienvenidos en el Club de Mecatrónica. El desarrollo de aparatos especializados en apoyo a la medicina son sumamente importantes, pues contribuyen a aliviar el dolor, a prevenir la discapacidad y a mejorar la calidad de vida en general. Agradecemos a Carlos Benítez, a todo el Club de Mecatrónica y a nuestros espectadores. Sean felices y llenen su vida de periodismo y ciencia. Reportó para la revista Entre Ciencia y Sociedad, Arely Bustamante. Aparecen créditos con los nombres de las personas que participaron en la producción del reportaje. Sí, esperamos a todos los créditos, un momento. Aparece escudo de la UNAM y logotipo de la FES Aragón, año 2024. Todos los derechos reservados. Por eso teníamos que esperar. Ahí está. Porque para llevar a cabo la realización de este reportaje audiovisual, se tuvieron que considerar varias cosas, sobre todo si se trata de una producción periodística, donde sabemos que la información tiene que primar, ¿no? Y entonces, de pronto, por ejemplo, para incorporar audiodescripción, sí estuvimos pensando cuál era la manera más idónea de hacerlo, porque nos dimos cuenta de que si metíamos, por ejemplo, audiodescripción, cada vez que entraba un inserto, una persona entrevistada, de pronto eso podía romper la narrativa periodística. Entonces, lo que se hizo fue meter la audiodescripción justamente antes de que aparezca una persona nueva a cuadro. Por eso, si vieron y si escucharon, antes de que apareciera el entrevistado, se mostró la audiodescripción. Entra a cuadro Carlos Benítez, desarrollador del proyecto, poniéndonos en el lugar de las personas que, si bien escuchan el reportaje, pero tienen alguna limitación para ver, sepan por lo menos quién está hablando, quién es esa persona. En un reportaje audiovisual no siempre se nos dice quién es la persona que va a aparecer a cuadro. Se escucha y ya después se ve el súper, pero no más. Entonces era importante mencionarlo. También esta parte del principio, con toda la identidad institucional. Imagínense que no tuvieran esta posibilidad o la capacidad de ver, ¿no? Y entonces no sabrían qué habría al principio. O sea, no sabrían que hay una identidad institucional, no sabrían que aparece el nombre del reportaje, no sabrían que va a aparecer una persona que nos va a decir algo. O imagínense que no podemos escuchar o tenemos alguna discapacidad auditiva, pues de plano no se entendería nada de lo que la reportera trabajó ahí. Por eso la incorporación de subtitulaje de la interpretación en lengua de señas mexicana. Vale, pues por mi parte sería por el momento todo. Les doy la palabra al licenciado. Vale, muchísimas gracias. Y solamente para cerrar esta cuestión de la revista, todos estos proyectos son revisados en todo momento por personas con discapacidad visual. Ya nos dijeron cuáles son áreas de oportunidad que se tiene. A algunos no les encanta que paremos precisamente y describamos la imagen o a la persona, otros nos dijeron que está padre. Entonces, muchas veces también es cuestión de gustos y es cuestión de a mí sí me gusta, a otros no, pero aún así estamos precisamente atendiendo la retroalimentación para que estos contenidos se puedan generar con la mayor accesibilidad, y hasta el momento no hemos identificado alguna otra revista que se vaya a encaminar en la cuestión de ciencia con todos los criterios de accesibilidad. Estamos muy contentos de que esta producción sea totalmente de estudiantes de la licenciatura que van cursando, que se están trabajando en colaboración con alumnos de semestres más avanzados, y precisamente es lo que buscamos, que ustedes puedan encontrar un espacio en donde publicar a través de un trabajo con accesibilidad y con un nuevo enfoque, un enfoque tanto desde la comunicación de la ciencia como de la discapacidad. Muchísimas gracias.
Vamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, me parece muy interesante, antes que nada, felicitarlos por una iniciativa que es, yo creo que muy innovadora, ¿no?, en términos de las carencias que existen, ¿no?, en los medios de comunicación. Y me parece, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer ejercicio que nos invitaste a realizar, ¿no?, de cerrar los ojos, escuchar, o sea, estamos tan habituados a una velocidad con la que van las notas en los medios, en las redes sociales, en todos lados. Entonces no estamos tan acostumbrados a esta dinámica, ¿no? Entonces yo sugeriría, porque me parece que la idea es ir retroalimentando, que en este sentido, como hablar de formatos mucho más breves, ¿no? La parte de la imagen, a lo mejor posicionar 2, 3 imágenes para que no tuvieras que describir tanto y que se pudiera más que nada escuchar cómo las voces de las entrevistas o las voces de los personajes, porque eso como que generaría mayor impacto vaya, para personas que tienen debilidad visual, ¿no? Ahora, con respecto a la debilidad auditiva, porque hay que hablar, ¿no? Es que una parte es la debilidad visual y la otra la auditiva, ¿no? Y en ese sentido creo que para la debilidad visual, pues el reportaje que nos presentaste es como que muy impactante, o sea, está muy bien configurado, las imágenes, el ritmo, ¿no? O sea, yo veo ahí realmente la dificultad para aquellos que tienen la debilidad auditiva. Sería lo único, ¿no? Lo que yo alcanzo a ver. No soy especialista, ustedes son los especialistas, yo espero que los muchachos también empiecen a observar más, ¿no? Porque de eso se trata también el trabajo del comunicólogo, observar, proponer, ¿no? Y que se pudieran adherir a este tipo de proyectos. Es innovador, creo que tú lo comentabas al inicio, Eduardo, que es abrir, ¿no?, un campo de posibilidades y de especialización necesaria en todos los niveles. Felicidades. Sí, muchísimas gracias a la maestra. Y bueno, sí, precisamente esta retroalimentación nos ayuda mucho el poder identificar y sobre todo, bueno, cada una de las cuestiones que intentamos trabajar sí va acorde con las necesidades o con lo que nos demanda el sector. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual y auditiva. Algo que es importante señalar y que precisamente nosotros estamos considerando es, no todas las personas con discapacidad auditiva saben español, porque su primera lengua no es el español. ¿Cuál creen que es? La lengua de señas mexicana. Esa es su primera lengua. La segunda, el segundo idioma es el español. Y ojo, no todos saben lengua de señas porque a muchos se les ha obligado a oralizarse. Entonces, precisamente considerando estos aspectos de aquellas personas que saben lengua de señas, se agrega el recuadro y también, si no sabes lengua de señas, debido a la condición también que has tenido, pues se ofrece la otra alternativa que es precisamente el subtitulaje. Entonces buscamos generar la mayor cantidad de elementos de accesibilidad, como bien comenta la maestra, para poder atender y bueno, llegar a la diversidad, la medida de lo posible, porque claro, nos hace falta a lo mejor otros elementos como lectura fácil para discapacidad intelectual, que no hemos considerado que es un área de oportunidad, pero que también implica otro proceso. Entonces, eso que comenta es muy valioso, maestra. Muchas gracias por la retroalimentación, nos sirve bastante y bueno, muchísimas gracias. Sí, y también acá, justamente por eso lo situamos desde el proceso de la producción audiovisual. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona intérprete de lengua de señas haga justamente la interpretación en un programa en vivo, como el noticiario de Lolita Ayala, hacer la interpretación para un reportaje
que nos da la posibilidad de tener un mayor tiempo de preparación, ¿no? O sea, la dinámica también es muy diferente. Y en el caso también, quizá la parte de los formatos más breves, tendríamos que empezar a explorar por ahí, porque también otra de las posibilidades de trabajo que se tienen contempladas es justamente que esto ya en un segundo paso, en una segunda etapa, se pueda llevar justamente hacia las redes sociodigitales, donde evidentemente se utilizan otro tipo de formatos, pero bueno, aquí estamos todavía contemplando quizá más un formato tradicional de la producción televisiva y por supuesto de la realización de reportajes audiovisuales. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, primero que nada, felicitarles, Carlos, Eduardo, felicidades por este proyecto que se les ha costado mucho trabajo y comentarles la situación de qué bueno que tratan esta parte de la comunicación de la ciencia, en el sentido de, como lo comentaron al inicio, tenemos que apropiarnos y entender las posibilidades que tienen que nosotros conozcamos sobre esta parte de ciencia. Por ejemplo, el reportaje que muestran, pues yo no lo conocía. Sé que es muy básico en el sentido que tiene que ser muy accesible, pero deja la pauta para entender la preocupación que existe desde la facultad, desde ingeniería, para tratar este tipo de problemas. A mí me gustaría preguntarles, como sabemos que el ritmo de información periodística es muy rápido, es muy dinámico, aquí hay que entender todo lo que conlleva, por ejemplo, lo que dice Eduardo, desde la escaleta, el guión, entender cuál va a ser todos los levantamientos, la pre, la post y la pre, la producción y la postproducción, cuánto tiempo se tardan, y qué bueno que se elijan esos temas tan, digamos, permanentes, que tienen, no son de una agenda informativa que quede, digamos, sepultada por la dinámica de la información tan rápida, sino que deben de, incluso tienen esa característica, quedarse fijos y dar esa pauta de transformación, tanto para las personas con discapacidad como para quienes no lo tenemos y no lo conocemos, incluso para que nosotros también, al apropiarnos de este método de divulgación científica, también promovamos más periodismo científico. ¿Cuánto se tardaron? Y felicidades. En este caso, pues fueron aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Y esto, justamente ahorita que menciona esta parte, cuando empezamos a hacer todo este trabajo de planeación de la revista, decíamos, no nos podemos enfocar en un género periodístico como la noticia, porque la noticia sabemos que es inmediata, que es ya y que tiene que, así como se produce, se tiene que estar transmitiendo casi en tiempo real. ¿Y qué es lo que sucede en todos los noticiarios? O sea, el reportero está haciendo su trabajo en el lugar de los hechos y de esa manera inmediatamente graba y el material ya está llegando a la cabina de televisión y entonces el editor todavía no se termina de descargar todo el video y el editor ya está editando y está haciendo todo el video para que entre en el noticiario que sigue. O sea, es un proceso muy inmediato. Y en este caso optamos más por trabajos de reportaje, una especie de reportajes más con esta posibilidad de planificarlos con un mayor cuidado, por supuesto, de establecer, como les mencionaba, esta agenda, sobre todo los temas de ciencia, que a veces necesitan un tratamiento que se tiene que cuidar, ¿no? Y entonces es todo un proceso que empieza desde construir la agenda, desde hacer justamente este acuerdo de las entrevistas, el día que se nos cita para realizar la entrevista, las grabaciones, levantamiento de imágenes, que la reportera en este caso escriba su reportaje en un formato de guión audiovisual, que después se le dé el visto bueno en un trabajo editorial, en este caso a cargo de la maestra Ana Laura, que es la especialista de comunicación de la ciencia, para revisar que justamente el material, o más bien la información, haya sido abordada de la manera en la que se quería. Una vez que se le da el visto bueno al guión, entonces se pasa la grabación de la voz en off, y una vez que se graba la voz en off, entonces ya se tiene el material suficiente. Voz en off, videos con insertos, aspectos, el guión escrito, que se le envía a un editor, que dicho sea de paso ya llegó por acá Jesús, que trabajó también este reportaje en la edición, y entonces con todos estos elementos se completa el trabajo en la edición. Una vez que se tiene un primer corte,
con ese primer corte se le pasa a la persona que hace la interpretación en lengua de señas mexicana para que tenga la interpretación lo más cercano posible a lo que se está diciendo en ese reportaje. Entonces implica sí un proceso de trabajo un poco amplio, pero que el mismo género periodístico lo amerita y que lo permite también. Buenas tardes. Yo tengo, bueno, viendo como tal que de alguna manera su target está como enfocado a todos aquellos con discapacidad de alguna manera, ¿han pensado en enfocar un poco más hacia cuestiones más como de viralización, como para lograr tener mayor acceso hacia a lo mejor personas que no pertenecen tanto a ese... viralización? Para llegar a aquellos que, pues como nosotros, ¿no? A lo mejor que no estamos dentro de esa población con discapacidad, sin embargo generar mayor acceso, mayor ruido y que esto pues permita tener mayores oportunidades a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Mira, aquí la cuestión es, o que buscamos precisamente con este tipo de contenidos es no únicamente enfocado a personas con discapacidad, porque al final del día todos aquí pudieron escuchar, pudieron conocer el trabajo. Algo muy importante en el tema de discapacidad es cuando se piensa que esos materiales son exclusivamente para un sector determinado, que en este caso es personas con discapacidad, mucha gente dice no porque sale muy caro, no porque es mucho tiempo. Sin embargo, todos estos elementos abonan para que todos lo puedan comprender, para que todos lo puedan acceder a la información. ¿Por qué? Por ejemplo, si el día de hoy no tenemos audio, pues tenemos el subtitulaje y ese subtitulaje ya te permite poder acceder a la información. Entonces, algo que es muy importante que me gustaría dejar en la mesa es, cuando se piensa en cuestiones de accesibilidad, no solamente beneficias a un sector, sino se beneficia a todos. Y eso es muy importante en el tema de discapacidad. Repito, muchas veces se ve costo-beneficio, ¿no? ¿Por qué vas a hacer un reportaje con todos estos elementos? Híjole, porque uno, atiendo y garantizo el derecho de las personas con discapacidad, pero a su vez, porque genera elementos para cualquier otra persona que también quiera acceder a la información. Y en cuanto a la parte de viralización, bueno, todavía estamos en este proceso de ir generando los contenidos. Ha sido una tarea muy ardua, muy complicada, porque es ver que sí, ver que no ha funcionado. Entonces ahorita vamos paso a paso, vamos a ir construyendo primero ya una revista con mayor cantidad de contenidos, que eso sí nos surge en el sentido de queremos que crezcan, que se suben más estudiantes, porque proyectos afuera hay muchos. Entonces hay que llevar este conocimiento de la parte científica y hacerlo para todos y todas. Entonces vamos a ir paso a paso, ya posteriormente cuando veamos que ya hay una producción a lo mejor de mayor cantidad, que los procesos son más rápidos, pues eso nos permitiría crecer y bueno, sí, sobre todo empezar a viralizar esa información, pero queremos contenidos que permitan ir acercando poco a poco a la gente en un primer momento. Y justamente les mencionaba también que ese trabajo se realiza desde la mirada del diseño universal y la premisa básica del diseño universal es que todo lo que se realice, construya, produzca, haga en este mundo tiene que ser tiene que incluir a todas las personas, vaya. Entonces, no podemos perder de vista eso. Es incluso un proceso inverso al que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, nosotros y nosotras vemos un noticiario o vemos un reportaje en cualquier sitio de internet y entonces lo vemos así de manera muy natural, pero entonces ahora hay que volver, digamos, a normalizar justamente que este tipo de reportajes, de trabajos, sea lo común que veamos siempre en todos lados. Por eso es que en lo personal celebro mucho esta iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de incorporar audiodescripción. De pronto, a lo mejor, si no estamos habituadas o habituados, llegar al cine, colocarnos los audífonos y ver y escuchar la película con audiodescripción, de pronto puede ser muy complicado porque estamos acostumbrados a un proceso de apropiación de ese producto cultural, pero ahora con la audiodescripción, por supuesto que nos va a hacer ruido, porque vamos a decir qué está pasando aquí, ¿no? Pero es parte de este proceso sociocultural, además. Más de este lado.
Gracias. A lo mejor es un poco redundante a los temas que ya preguntaron y justamente regresando a la parte de redes sociales, ¿cuál sería el reto de adaptar este contenido? Porque justamente estoy pensando, tal vez en el tema de subtítulos, pues no hay mucho problema porque sabemos que ya hay generadores automáticos, pero en casos de este reportaje, por ejemplo, desde la producción, considerando que este reportaje se va a producir con este formato horizontal, se tendría que pensar en tal vez utilizar otra cámara o un celular para hacer el formato vertical, y también considerando pues la parte del lenguaje de señas, porque pues viendo la interfaz, por ejemplo, de un Reel, de TikTok, pues tenemos un espacio muy reducido como para agregar esa parte. Entonces creo que eso es un reto, ¿no? O sea, ustedes, sé que aún están considerándolo, sé que aún está esto en desarrollo, pero como ideas tempranas, ¿qué es lo que pensarían? Porque justamente ahorita me puse, con la pregunta que hizo la profesora Socorro, me puse a maquinar y dije, bueno, ¿cómo sería esto en redes sociales, no? O sea, y también investigar, ¿no? Datos, o sea, ¿cuántas personas con limitaciones de los sentidos visuales o sentidos auditivos consumen redes sociales como TikTok o Reels en este formato como de video, ¿no? O sea, yo creo que es ahí que se tiene que considerar todo esto, y pues sí, esa es creo que es un reto, ¿no? que hay que considerar. Sí, claro, definitivamente es un reto enorme, justamente, pero acá lo que no tenemos que perder de vista y en lo que no tenemos que caer es justamente eso, ¿no? En preguntarnos qué personas con discapacidad van a consumir estos productos, porque creo que eso es lo que, o sea, es como lo que se ha hecho de manera histórica. Entonces tendríamos que pensar, es más, creo que aquí lo que tendría que prevalecer es que ni siquiera tendríamos que cuestionarnos si una persona con discapacidad visual, auditiva o no va a consumir estos productos, porque de entrada bajo la concepción del diseño universal, todos los elementos, todas las producciones deben de contener estos parámetros de accesibilidad. En el caso de las redes sociodigitales, yo creo que tenemos una gran ventaja, pero así enorme. Las redes sociodigitales, si bien han indicado hoy en día incluso esta ruptura, este paradigma del consumo horizontal de los productos audiovisuales y pasamos en su mayoría al consumo en orientación vertical, yo creo que eso, por supuesto, que no marca tampoco un nuevo camino del lenguaje ni de la producción audiovisual. O sea, más bien es adecuarnos a cada uno de estos formatos. El lenguaje audiovisual y la producción ya son, no es que inventemos el hilo negro de nada, ¿no? Acá más bien apegarnos, por supuesto, a la normatividad, y la normatividad no establece como tal que sea siempre en orientación horizontal. O sea, más bien lo que dice la normatividad es que la interpretación tiene que ir en la parte inferior derecha y tiene que ocupar por lo menos una sexta parte, ¿no? de este espacio. Y entonces, si nos apegamos a eso, por supuesto que se puede hacer. Ahora, tenemos una gran ventaja. Hoy en día no hay red sociodigital, pensando por ejemplo en TikTok, Instagram, que ya nos permiten producir con mayor facilidad nuestros videos y publicarlos. O sea, todas estas redes sociodigitales nos permiten incluir de facto subtitulaje. Tenemos también la posibilidad, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, de incluir incluso la propia audiodescripción con una voz de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que no hay una limitante como tal, pero más bien sería ir justamente aprovechando todo esto que ya nos dan. Y el reto entonces es, y ahora por supuesto que nos toca, es llevar esto que ya se está haciendo a ese siguiente nivel. Por supuesto que sí. Buenas tardes. Primero que nada quiero felicitarlos porque muchos saben sobre esta problemática, pero realmente son muy pocos los que se atreven a hacer algo. Entonces, muchas felicidades. Como segunda, quisiera saber si ustedes en su página tienen alguna herramienta que ayude a las personas con discapacidades físicas
porque realmente no he visto que manejen mucho esa discapacidad. Existe una herramienta en TikTok que se puede deslizar automáticamente, entonces me gustaría ver algo así en su página. No sé si ustedes ya cuenten con una herramienta o tengan en mente tener una parecida. Gracias. Ok. Es que me quiero acordar el nombre de la función precisamente que tiene, pero bueno, en teoría con base en los criterios que ya tenemos, se debe de hacer o facilitar el manejo de una persona con discapacidad. Hay algunos aspectos muy puntuales que eso ya implica otro desarrollo en la página, no lo hemos considerado hasta ahorita, como bien comentas, ese aspecto, ya sé cuál es, no me acuerdo cómo se llama la función, pero hay otro menú que vamos a incorporar, no recuerdo si en el otro menú que vamos a incorporar ahorita ya cuenta esa función. Entonces, si gusta seguirla monitoreando, la reviso, pero creo que entre más se pueda generar las condiciones para que la persona, a través del mecanismo que ellos desean y que facilite, se pueda ocupar, estaría genial. Entonces, déjame recordar cómo se llama la función y con todo gusto te digo si se puede. ¿Alguien más? Ok, agradecemos a las personas del panel por sus valiosas aportaciones y conocimientos, también al público asistente por su entusiasta participación con sus preguntas y comentarios. Ahora me permito realizar la entrega del reconocimiento a nuestros invitados. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, División de Ciencias Sociales, Comunicación y Periodismo, otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Eduardo Favela Zavala por su destacada participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2024 con la presentación Revista entre Ciencia y Sociedad. Asimismo, se otorga el presente reconocimiento al licenciado Eduardo Mateo Cruz. Finalizamos esta presentación y agradecemos su presencia en la Semana de la Comunicación 2024. Les esperamos en la próxima edición. Por mi raza hablará el espíritu. Hasta pronto.